Así que muy buenos días, Nati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, perfecto. Para que hablemos de este día de la soledad no deseada, pero arranquemos por la definición desde la psicología de qué sería la soledad y cuándo comienza a ser una problemática. Bueno, muy bien como estuviéramos en esta apertura, ¿no? Hablando, todo lo que se dijo es correctísimo, pero habría que empezar por diferenciar entre lo que es la soledad no deseada y el aislamiento como tal. Bien. Porque hay una característica que define el nombre del día, que es no se desea estar en esta situación o en esta condición. Entonces hay que entender que la persona quizás percibe determinada situación como algo que no es satisfactorio, algo que no le gustaría estar en ese lugar, ¿no? Diferente al aislamiento, que quizás por ahí se lo entiende como algo que en principio podría parecer voluntario, una persona que quizás por un intento de defensa, como mecanismo de defensa, decide retraerse de determinado lugar, de determinado espacio, de determinada situación, de determinado vínculo. En cambio, al ser una soledad no deseada, uno podría pensar que hay condiciones no solamente del entorno próximo, sino del contexto social mucho más amplio y de quizás los vínculos que por condiciones personales se fueron desconectando. Como bien detallaba Peti, hay diferentes etapas en donde se vive en la soledad, quizás ahora también las formas de generar vínculos actualmente, el hecho del avance de la tecnología y demás, tiene incidencia. Pero además de la juventud / adolescencia, la adultez también es un momento de la vida que está muy vinculado a veces a la soledad. Sí, sí, sí. Además, no solamente por edad, sino que también uno puede pensar esto en cuestiones de discapacidad o neurodivergencias, ¿no? Al haber tanto conocimiento, pero a la vez tanta desinformación, uno lleva a tener prejuicios, actitudes y demás que quizás excluyen al otro. Y en relación a esto que vos decís, Mariana, tenemos dos factores interesantes, que es, al haber atravesado la pandemia, que juntamente con el atravesamiento de la pandemia surge un crecimiento rapidísimo y desmedido de la tecnología, de la ciencia y demás. Entonces, creo que como civilización atravesamos ese proceso de adaptación, en donde no solo muchas generaciones adultas, mayores, sino también jóvenes, están en eso, me estoy adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de vínculo, en donde el vínculo real se sustituye por este vínculo virtual y de determinada manera uno como que se aísla y queda también excluido. Vos te das cuenta que hay personas mayores que quizás por no saber comunicarse quedan totalmente por fuera de las maneras de comunicación nueva. Entonces ahí estamos hablando de un aislamiento o una soledad no deseada, claramente. ¿Y cómo puede hacer alguien que se da cuenta de alguna manera que está en una situación que no le gusta para tratar de mejorar o cambiar justamente estos vínculos y salir de ese lugar en donde no está a gusto? Es importante lo que decís, interesante la pregunta, porque uno podría pensar que esto se trabaja desde lo vincular social, y no. En realidad, si es un tipo de aislamiento, no soledad no deseada, ¿sí? Uno tiene que empezar a revisar qué es lo que significa para mí, por qué yo me retraigo, qué es el peligro, cuál es el peligro que yo estoy proyectando al exterior, por lo cual yo me estoy retirando de determinada vinculación o manera de comunicarme. Entonces, son dos maneras distintas. Y también lo otro que es, hay cierta pérdida de vinculación, en donde uno ve, después de la pandemia, como te decía, la gente cada vez se va a vivir sola más joven, entonces viven solo, trabajan solo porque aumenta todo lo que es el home working y demás, entonces como que uno no se va dando cuenta que realmente pasa el tiempo y voy perdiendo los vínculos. O en el estado de un adulto mayor, por ejemplo, que quizás está atravesando una enfermedad, la jubilación, y hace que uno cambie los hábitos en esto de decir, ya no me vinculo con los compañeros de trabajo, ya no me estoy vinculando con los entornos familiares conocidos próximos, no me vinculo con las actividades próximas, y no me di cuenta y estoy quedando en ese lugar que no deseo y que quiero salir, ¿no? Entonces quizás formar micros hábitos, porque uno va perdiendo los hábitos de la rutina diaria. Quizás antes tu día empezaba a las 7 de la mañana, y sin darte cuenta, tu día está empezando a las 12 del mediodía.
y ya no te dan ganas de comer, y esto va transformándose en una depresión, esto aumenta las tasas de ansiedad, las crisis de angustia, los trastornos de ánimo, y como decía Peti, por ahí esto de por qué afecta directamente a las cardiopatías. Nosotros sabemos hoy, no solo desde las neurociencias, sino desde la psicoendocrinología, de que no solo tenemos neuronas en el cerebro, sino en el corazón y en el intestino. Entonces, por ahí, al tener receptores de oxitocina, que es la hormona y el neurotransmisor del vínculo, cuando yo no estoy en contacto con ese nivel de vinculación al que estuve habituado, o de pronto algo se desconecta, eso afecta mi salud cardiovascular. Y no solo eso, entonces tenemos de pronto la soledad no deseada como un factor de riesgo para la salud mental, emocional, física, social. En este sentido también me parece importante destacar lo que bien hacías referencia. Sí. Estamos en un mundo en el que la soledad es algo propio también de la vida y quizás también haya que demitificar un poco el hecho de que la soledad esté necesariamente vinculado con algo negativo. Exacto. Bueno, por eso es que también una cosa es entender la soledad como este espacio en el que necesito reconectar conmigo, con mi ser interior, tomarme un tiempo para desintoxicarme del ruido y demás. Y otra cosa es la soledad porque tengo miedo, Claro. porque hay emociones que no me permiten vincularme, ser libre en mi manera de expresar o comunicar. ¿Y qué te parece a vos? ¿Qué es lo que la gente tendría que hacer? Por ejemplo, alguien que nos está escuchando, te está escuchando y se siente de alguna manera en esta situación. ¿Qué debería de hacer o en qué momento tendría que tratar de buscar ayuda para tratar de salir de esa situación en la que no está a gusto? Siempre es bueno escuchar que vuelve del entorno, porque creo que la persona que se queda sola nunca se queda sola sin que alguien se lo muestre, ¿no? Sí. Siempre hay alguien que te está diciendo, che, me parece que tal cosa, está mal esto, me parece que deberías revisar esto. Entonces, escuchar que viene del entorno para poder ser más receptivo. Sí. Por supuesto que hay muchas cuestiones de fondo, Mariana, que uno debería trabajar individualmente y demás, como esto que te decía recién, de supervisar por qué me estoy defendiendo a algo que parece inofensivo. ¿Qué hay antes, no? Detrás de esto se esconden mucha soledad, muchos vacíos, necesidad de llenar espacio. Hoy tenemos poblaciones que, estamos hablando de personas jóvenes, quizás adultos jóvenes de 40 a 45 años, que ya no saben cómo vincular con el sexo opuesto o con personas de su mismo género, y que hay un montón de aplicaciones de cita y demás. Y muchas personas que se aíslan y que prefieren quedarse viendo series, Netflix, y quizás no salen porque no saben cómo conectar. Entonces estamos hablando de que quizás esto de poder regular el uso de los dispositivos también es una opción, poder pedir ayuda si uno está viendo que no sé cómo comunicarme, que no sé cómo expresarme. Sabemos que la época de las fiestas también de alguna manera enfatiza todos los vínculos y quizás también plantea ciertas dificultades. ¿Cómo se trabaja en este contexto? En situaciones en donde a veces se tienen que enfrentar a dificultades y por otro lado va también esto de esta soledad no deseada con tratar de reflotar vínculos familiares. Bueno, quizás ahí el consejo final sería esto de revisar, no olvidar quiénes somos, ¿no? Porque la identidad también se construye en base de varios pilares y creo que en esta época, en este mes, con las fiestas hay muchas expectativas. Entonces por ahí recordar que no somos lo que hacemos, no somos en dónde pertenecemos, no somos lo que parecemos y no somos lo que tenemos. Es muy interesante ver que a veces las personas se quieren definir, en estas fiestas sobre todo y en esta fecha, mucho por lo que se tiene o lo que se hace. Sí. O también en donde pertenezco, por las cuestiones familiares y demás, ¿no?, que representan las fiestas en sí. Entonces, recordar y volver al eje de esto, quiénes somos realmente y quiénes queremos ser. No perder el eje, no perder la calma. Nati, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Gracias a vos, Mariana. Bien.